Adriana Serrano nos acompaña del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ginecóloga. ¿Cómo estás, Adriana? Muy Bienvenida. bien, mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenida. Mujer embarazada, ¿cuándo debe acudir por primera vez al ginecólogo? Realmente el inicio del cuidado de la mujer embarazada debe de iniciar, se escucha a lo mejor un poco descabellado, pero así es. Pero debe empezar en el momento que hay una sospecha. Hay pacientes que de verdad que lo sospechan, pero no están seguros y no buscan ver si es cierto o no. Exactamente. Entonces, el momento que la paciente sospecha que puede estar embarazada, el primer signo es cuando hay ausencia de la menstruación, es ir en búsqueda de la confirmación del embarazo. De ahí debe de partir de que deben ser dentro de las primeras 12 semanas de gestación. De ahí, posteriormente es cada mes, o se recomienda que sea cada mes una evaluación. La Organización Mundial de la Salud nos dice que deben de ser al menos 5 revisiones durante el embarazo. Cada mes nos va a llevar a tener ciertos cambios que nosotros de forma intencionada vamos a ir en búsqueda de hacer un tamizaje para disminuir lo que es el riesgo en cuestión de que puedan tener ciertas alteraciones durante el embarazo. Para saber si pueden llegar estas alteraciones o no. Exactamente, si pueden estar presentes. Sí. Perdón, comentabas que el primer acercamiento es a partir de que tengamos la duda. ¿Nos podríamos preparar para un embarazo? O sea, ¿podríamos ir a lo mejor previo a revisar algo para que el embarazo se logre o empiece bien? Sería lo ideal que una paciente, antes de que busque el embarazo, se haga una valoración integral, que se busquen todo lo que son los factores de riesgo. Si la paciente tiene diabetes, presión alta, hipotiroidismo, problemas del corazón, todas estas alteraciones son compatibles con el embarazo, siempre y cuando la paciente esté dentro del control, tenga un adecuado control y posteriormente conlleve todas sus revisiones de forma periódica. Okay. Estas 5 revisiones que mencionas durante el embarazo, ¿en qué meses? ¿Cuáles son los meses más importantes? La primera, como ya lo mencionamos, es antes de las 12 semanas de gestación. La segunda es cerca de las 22 a las 27 semanas. La tercera de las 28 a las 33. Una cuarta entre las 34 y 36 y una última entre las 38 y 40 semanas de gestación. Hay algunas bibliografías que nos dicen que hasta la semana 33 de gestación las revisiones son mensuales de forma ideal, de las 33 a las 36, cada 2 semanas y posteriormente de las 37 semanas tenemos que estar revisando a nuestras pacientes de forma semanal. Hasta el término del embarazo. ¿Cuántas semanas son las que debería de ser un embarazo? Porque sabemos que obviamente hay quienes son prematuros, pero también hay quienes ya el horno ya está demasiado caliente y todavía no sale el bebé. ¿Cuál sería esa etapa ideal? El corte son las 40 semanas. Un bebé, lo ideal es que nazca después de las 37 semanas. Con el fin de que... ¿Antes se llama prematuro? Exactamente, antes de las 36 o hasta las 36.5 semanas de gestación se considera un bebé pretérmino. ¿Qué hay que hacer si estamos justo en ese proceso de que ya nos dijeron que probablemente no lleguemos a las 40 semanas? Hay que tener al bebé previo por términos, como ustedes lo mencionan, ¿no? Como ya lo acabas de decir, perdóname. Pretérmino. Pretérmino, prematuro. exacto, prematuro. ¿Qué hay que hacer como mamá? ¿No nos tendríamos que asustar porque todavía no está terminado todo? Es tomar precauciones. Realmente hay muchas situaciones dentro de lo que puede afectar el estado de salud de la mamá que a veces nos hacen adelantar lo que es el nacimiento del bebé. Para ello es ir en búsqueda de factores de riesgo de forma intencionada para saber qué pacientes pueden tener parto pretérmino. Uno por el antecedente de partos pretérminos, otro por alteraciones propias de la salud de la mamá, como ya lo mencionamos, enfermedades crónicas, enfermedades que se desarrollan durante el embarazo, como puede ser la preeclampsia, que el riesgo es mayor para la mamá que si continúa el embarazo y de ahí que tenemos que hacer nacer a los bebés pretérminos. Obviamente teniendo ya estos criterios, nosotros hacemos intervenciones para que disminuyamos el riesgo de forma, o para el bebé, mejor dicho. Si no hay antecedentes o una mujer primeriza y no hay enfermedades, ¿qué buscan cuando mandan a hacer los estudios, los análisis de sangre? ¿Qué están buscando?
Principalmente de lo primero que nosotros mandamos a realizar, que son los famosos estudios prenatales, es la biometría hemática para buscar anemia, ya que es un factor importante también para la cuestión del desarrollo del bebé, nos puede poner en riesgo de parto pretérmino, de restricción del crecimiento intrauterino. Entonces tenemos que aportar o hacer que la mamá tenga mayor aporte de hierro. Algunas infecciones, como es la sífilis y el VIH. Entonces, por normativa, tenemos que hacer búsqueda intencionada de estas infecciones para dar tratamiento de forma temprana y disminuir el riesgo al feto. Exacto. Problemas del azúcar, problemas del riñón, entre otras. Durante el embarazo se pueden iniciar enfermedades, mencionabas, ¿no? Como la preeclampsia en este caso, pero hablando de diabetes, de hipertensión, ¿también pudiera llegar a haber alguna situación médica durante el embarazo? A partir de las 20 semanas de gestación, si hay presencia de elevación de la presión arterial, tenemos que buscar que no se esté estableciendo un proceso de preeclampsia. Esto asociado a la presencia de la placenta y ciertas sustancias que produce la placenta. Por eso la preeclampsia es una enfermedad propia del embarazo. Del embarazo. Y justamente te están preguntando eso. Miriam Sepúlveda, gracias por comunicarse con nosotros, que si se puede hacer algo para evitar la preeclampsia. ¿Evitar como tal? Hay un tamizaje que se realiza durante las primeras 12 semanas de gestación. Se realiza mediante un ultrasonido de segundo nivel, eso es con el apoyo de los médicos maternos fetales, donde se determina la flujometría de las arterias uterinas. Este nos da un parámetro para saber si la paciente tiene un riesgo de presentar una preeclampsia temprana, es decir, antes de la semana 34. Si hay alteración de estos flujos, tenemos que iniciar lo que es aspirina, ácido acetilsalicílico a unas dosis para que disminuyamos el riesgo de que la paciente pueda presentar preeclampsia a estas semanas. ¿Esto no afecta al bebé? Esto no afecta al bebé, por todo lo contrario, disminuimos el riesgo de que se presente antes de estas semanas y que por ende tengamos que hacer nacer un bebé a estas semanas. Mencionabas que el riesgo es muy alto para la mamá. ¿Hasta dónde puede llegar este riesgo? Nos va a marcar la pauta hasta que tengamos alteraciones a órgano blanco, es decir, tenemos alteraciones a nivel de nuestro hígado, a nivel de nuestra sangre, de nuestro riñón, presiones arteriales que no se controlan, que nos pueden llegar a tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central, pacientes que pueden llegar a convulsionar. Entonces, cuando se instala lo que es una preeclampsia severa, lo ideal es darle el beneficio al bebé de, por ejemplo, completar esquema de maduración pulmonar y hacer nacer al bebé dentro o lo antes posible para disminuir el riesgo tanto de la mamá como el bebé, porque también la preeclampsia nos puede llegar a afectar al bebé. Ok. Doctora, ¿hay alguna enfermedad o alguna situación en donde se tenga que interrumpir el embarazo? ¿Algún tipo de enfermedad? Hay enfermedades que son incompatibles con el embarazo. Hay cardiopatías muy específicas que por la situación de los cambios fisiológicos o propios del embarazo conllevan a tener mucho más riesgo a nivel del corazón. Entonces hay ciertas patologías como son las cardiopatías que son incompatibles con el embarazo. Ok, considerando que ya todo va muy bien durante el embarazo, llega el nacimiento del bebé, ¿qué tipo de seguimiento debemos de tener como mujeres con nuestro ginecólogo o ginecóloga a partir de que el bebé ya no está con nosotros dentro? De lo más importante es alteraciones psicoemocionales. Es bien importante que a veces no lo tomamos en cuenta, que se pueden presentar alteraciones, ya sea ansiedad, depresión. Propiamente de la lactancia, tenemos que buscar ese apoyo para la lactancia para que sea lo mejor posible. Para muchas mujeres no es fácil, entonces acercarnos con nuestro ginecólogo. Si nuestro ginecólogo no tiene las herramientas necesarias, muchas veces tenemos personas que nos apoyan en este sentido y las podemos canalizar con estas personas en educación para la lactancia.
muchas tenemos que tener el seguimiento cuando tenemos estas alteraciones, darle el seguimiento para vigilar sus presiones arteriales, vigilar su azúcar y sobre todo vigilar que vaya evolucionando de forma adecuada el puerperio, que es la etapa postnatal. Sí, claro. El embarazo no es una enfermedad. No es una enfermedad. Y lo digo con toda intención porque hay quien no quiere hacer nada, no se quiere mover. ¿Qué tanto puede afectar a un bebé o a la misma mamá? Recuerdo una persona que decía, no, es que yo después de cada uno de los alimentos me tengo que acostar y tengo que estar en reposo. ¿Le puede afectar el estar en reposo? En la paciente embarazada lo que nos puede conllevar es a tener aumento de sobrepeso. Obviamente eso nos va a poner más en riesgo en lo que es una diabetes gestacional. Claro. Una paciente embarazada, si se mantiene en reposo por mucho tiempo, nos puede originar alteraciones en la circulación hasta llegar a formar trombos. Entonces lo ideal es que una paciente se mantenga activa durante el embarazo. Perfecto. No es enfermedad, eso quedó más que claro. Doctora, muchísimas gracias. ¿Podemos estar en contacto contigo o que vayan a su médico, al Seguro Social? ¿A dónde? Estamos a sus órdenes. Nosotros estamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Siempre es adecuado que ante la primera signo de que estamos embarazadas, que sí acerquen a su médico a primer contacto y de ahí los deriven al área de obstetricia. Perfecto. Adriana Serrano, muchísimas gracias. Un gusto. Te agradecemos mucho. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Quédese, está usted aquí en Confianza. Regresamos. Estamos de vuelta. Ricardo Ravel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Amelia, buenos días a todo el público, muchas gracias. Con este librazo que conmocionó, me decías en los 70. En los 70 fue cuando salió este libro, sí. Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia. ¿De qué trata? Híjole, un caso... Ustedes se van a acordar de eso. Sí, es un caso... Bueno, si ya tienen algunos añitos, los jóvenes no. Los que somos de nuestra edad nos acordamos de esto. Los que somos de nuestra generación sí nos acordamos. Este es un caso de ciencia ficción, dice Ibargüengoitia, o dijo Ibargüengoitia porque él ya falleció también, que está basado en un hecho real. El caso se llama, la prensa le llamó las Poquianchis, que eran unas mujeres que se dedicaban a trata de blancas, prostitución y todo eso. Muy famoso en esa época. Trata de blancas, prostitución, drogas y muertes. Y muertes, mucho. Entonces, lo que hizo Ibargüengoitia y lo que tiene muy interesante es la forma de narrarlo. Para no meterse en conflictos, dijo que era una obra creada de ciencia ficción y bueno, pues empezó a narrar todo. Empieza la obra con un caso. Llegan 3 personas a un pueblito, ni siquiera las ciudades se las inventa los estados, pero está aquí ambientada en México, y llegan a un pueblo buscando a un panadero. Preguntan cuáles son las panaderías que hay en ese pueblo, les dan datos, llegan a una, pues no es la que buscan, llegan a otra, y a la tercera encuentran, le dice aquí es, se bajan, empiezan con una ametralladora a regar balas para todos lados, echan gasolina y la incendian. Y ya después, cuando empiezan a investigar, resulta que es Simón el que estaba ahí con una muchacha. No fallecieron, sino que los rescatan, no quedó tan grave. Y empieza él a narrar, y es la forma en que está narrado, son como las declaraciones que hicieron. Y él dice, bueno, pues que le preguntan que quién les hizo esto, que si sabe quién, y dice, perfectamente, la vi. Es da el nombre de la Serafina, y bueno, empieza a narrar todo lo que sucedió. Él fue amante de ella, llegó la primera vez a la casa donde estaba, no tenía dinero. Que era una de las Poquianchis. Era una de las hermanas que tenían sus casas de baile, decían ellas,
que no los que era un llamaban prostíbulo. Era un Ajá. prostíbulo, pero ellas decían que eran casas de baile. Pues sí se oye más elegante. Y entonces empieza a narrar todo esto. Es muy interesante cómo lo empiezan a narrar. La forma que tiene Ibargüengoitia de hacerlo es realmente te mete en el problema y una realidad que es tan cruda, tan fuera de lo que podemos nombrar, la puedes ir llevando y vas descubriendo todo lo que hacían estas mujeres. ¿Qué era lo que hacían? Primero, pues se iban a las rancherías y compraban a niñas de entre 12 a 14, 15 años. Se las llevaban con engaños diciéndoles que pues, como eran gente muy humilde, que les iban a mandar a sus familiares dinero, les daban ahí de momento una cantidad para llevárselas, y que las iban a tener trabajando pues de criadas o de meseras o cosas así en la ciudad. Y bueno, pues ya cuando llegaban la realidad era otra, las metían en una habitación y les decían, pues te vas a convertir en prostituta, vas a privadas hacer esto, de su libertad totalmente. Totalmente. Y bueno, Trata otra de cosa blancas. importante era que tenían un sistema que, como los peones de la época de la Revolución, tenían que pagar su comida, su vestido, su estancia, y entonces eran presos estratosféricos que siempre debían y debían y debían. Ya no a había pesar manera de no había zafarse manera de ahí, de no hay zafarse. modo. Y la que quería zafarse, pues la encontraban, la agarraban y se desaparecía, se iba a Misteriosamente. no sabían qué pasaba. Entonces, después de que pasa esto en la panadería, que empiezan a investigar, pues empieza a hacer todo esto, las encuentran y bueno, pues primero le cierran uno de los Casas de baile. Sí, porque empezaron con uno, les fue muy bien, empezaron a funcionar. Pues hay que abrir otro. Abrieron otro en otro pueblo. ¿Esto fue en y luego Jalisco? Jalisco el primero y el segundo en Guanajuato. En Guanajuato. Fue más en Guanajuato donde estuvieron las poquianchis. Bueno, cómo se van desarrollando, pues cuando la época de que estaba floreciente, pues es un negociazo. Están involucrados presidentes municipales, los del ejército, los protege el capitán Bedoya, etcétera. Sí, porque esto no lo hacen solas. No lo hacen solas y tienen Habían muchos conocimiento, mucha gente. intereses. Y pues llegaban ahí, les daban servicio gratis, de tomar gratis. Entonces pues ya tenían... gratis a las autoridades sí, y a los demás sí, tenían todo el pueblo lleno ahí de clientes. Exacto. Es el oficio más viejo del mundo. Sí. Y no se va a acabar. Pero lo trágico de es cómo las reclutaban, cómo las trataban y luego cómo terminaban. Cuando ya eran viejas, 25 años, ya eran viejas para esa profesión. Y entonces, porque además se las acababan. Totalmente. Les daban mal de comer, las Maltratos. trataban mal, les pegaban, las ¿Sabes? prostituían, La angustia, el alcohol. la cantidad de lágrimas que vivían esas mujeres Sí. se acaban, Ajá, ¿no? sí. Se envejecen y entonces ya no me sirve, entonces te mato. Sí. Y entonces ya después de eso, pues empiezan a buscar y encuentran una fosa clandestina con restos humanos y pues dicen por ahí que hubo más de 150 mujeres desaparecidas que encontraron los restos ahí. ¿60s? ¿En los 60s? En los 60s, sí. Sí, es... Y las cachan finalmente. Sí, ¿Qué pasa con ellas? pues empieza el juicio, las empiezan a hacer esto y les dan una sentencia de 40 años de cárcel, que era la pena máxima en ese momento por todo lo que les La más grande ya había fallecido cuando sale la sentencia. Otra de ellas... Cuando sale la sentencia, o sea, cuando no sale pisó la no cárcel. pisó la cárcel. Estaban todavía en el juicio. Otra de ellas murió a los 2-3 años de salir la sentencia. La tercera cumplió el Su tiempo pena. completo y la otra murió también dentro de la cárcel. Y la que cumplió la pena salió en el 90 y tantos y falleció 2 años después. Fue un caso muy reconocido. Y ahorita está de moda nuevamente porque Netflix está haciendo una serie. Entonces, pues es conocer nuevamente la historia. Se hizo una película, no sé exactamente Así se en qué llamaba, años. ¿no? Las Sí, Poquianchis, Las Poquianchis. claro. Con habrá Gonzalo sido? Vega, con 70 y muchos, 78. pues, sí, por 80s. Gonzalo y Diana Bracho también Diana participó. Bracho. Debe ser 70, principios de los 80 los más o 80s. menos. Bueno, bien lograda en ese tiempo eran pues, los actores que estaban
Gonzalo Vega, un actorazo, sí, que en sí, paz sí. descanse. Y bueno, pues ha sido esto y ahora lo retoma Netflix en una serie. La serie está basada en el libro, Sí. que está basado en la historia real. Entonces, bueno, pues es interesante ver cómo van retomando. Y bueno, hablando un poco de Ibargüengoitia, él pues era hijo de una familia que pues tuvieron su grandeza y querían la familia que estudiara ingeniería, lo inscribieron, pero él no estaba muy convencido. Y ya para terminar su carrera, se salió y empezó a estudiar filosofía y letras y se dedicó a escribir. Nació en 1929 y en 1980 y tantos murió en un accidente, iba volando de México a Madrid y el avión se cayó antes de llegar a Madrid y ahí terminó. Tuvo muchos premios, fue galardonado ampliamente, ha recibido muchos premios. Está muy bien escrito, la verdad es que a pesar de la tragedia que está narrando, es una forma de sátira, cómo lo hace, cómo critica la realidad de ese momento, cómo critica a las autoridades sin meterse en el problema de que le pudieran hacer algo, porque bueno, pues es una ciencia ficción, dice yo me inventé los nombres, yo me inventé todo el mundo sabía de qué se trataba, sin embargo pues no lo pueden acusar de nada. Es un caso muy interesante. Pero fíjate, en tantos años, de los 60, acá estamos hablando de 60 y tantos años. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto hemos mejorado? Desafortunadamente. O sea, oías los gritos del 8M y bueno, mujeres desaparecidas y trata de blancas y prostitución. Desafortunadamente es. O sea, ¿qué se tendría que hacer? Porque lo que se está haciendo no está funcionando. No. Y ahorita que mencionabas que iban a los pueblos a comprar a estas niñas de 12, 13 años, también dices, ¿y los papás cómo vendes a una hija? Yo entiendo que así funciona, que sigue funcionando. Hay comunidades en Guerrero, me parece que es Guerrero, Oaxaca y Chiapas, no sé si en otros lados, me corregirán, pero donde sigue pasando, que vendes a una hija. Fíjate que yo un tiempo trabajé en el DIF municipal, íbamos a comunidades aquí del municipio de Querétaro y era impresionante porque veíamos familias que tienen 15, 16 hijos actualmente. Y bueno, entonces pues viven en una pobreza extrema y pues a veces dicen, bueno, pues para salvar a unos tengo que hacer esto. No es justificable nada. Sin embargo, sigue sucediendo, sigue habiendo familias así que... Y entonces le vas rascando y dices, bueno, no tengas tantos hijos, sí, pero ¿cómo? A veces, no sé, quiero pensar que ya todo el mundo sabe de dónde vienen los niños y cómo hacer niños. Pero entonces hay un problema de educación elemental, de moralidad. De falta de educación. De falta de educación. Y hablamos de educación sexual y de valores, porque yo creo que hay familias muy humildes que no, ni por acá, aunque les ofrezcas lo que sea, no vendes a una hija. Claro. Entonces algo está mal, algo se está pudriendo en nuestra sociedad desde este tiempo y desde muchos antes, sí, ¿no? Desde antes de Cristo. Se inventó no, y no es exclusivo de México, por supuesto que no, pero pues algo no está funcionando, algo sigue sin funcionar en el sistema. Y a pesar de toda la información que tenemos, de todo el conocimiento de cómo se puede pues ver más ahora, lo que pasa es que antes sucedía de la misma manera, pero no había los medios de comunicación que tenemos ahora, entonces no se conocía tanto y bueno, ahora lo conocemos, pero sigue pasando. Entonces, pues y ahora alzas la voz, pero pues ahí está que siguen. Sí, desafortunadamente. Ahí está que sigue. Está el libro en Sancho Panza. Sancho Panza, Venustiano Carranza, número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias. Estamos con y otras recomendaciones. Y si está usted buscando un libro, llámenles. Y se lo conseguimos. Así es, 212-8141, el teléfono de librería Sancho Panza. Muchísimas gracias. Gracias a Temele, gracias a todo el público. Gracias. Las muertas de Ibargüengoitia. Las muertas se llama el libro de Jorge Ibargüengoitia. Y nosotros continuamos. Tratamientos de belleza, medicina estética. Ara está más que lista.
Efectivamente, medicina estética es el tema del cual vamos a hablar en un momentito más con la doctora Elena Álvarez. Ya está aquí con nosotros, ella es especialista en medicina estética y también, por supuesto, en cuidados de la piel. Hoy vamos a tocar el tema de los tratamientos a base de láser CO2, de cuáles son y cómo se trata esto. Bienvenida, ¿cómo estamos, Doc? Muchas Qué gusto tenerte gracias aquí. por la invitación. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contenta de estar aquí contigo para salir de varias dudas, porque se han escuchado diferentes tratamientos justo para el cuidado de la piel y en este caso el láser CO2, ¿a qué se refiere? Porque hemos escuchado carboxiterapia, mesoterapia, muchísimas otras situaciones que se escucharían muy similares, pero no lo son. ¿Qué es esto del láser? Pues el láser CO2 es una tecnología, como su nombre lo dice, es un láser, esa energía lo que hace ya con los nuevos equipos es dispersarla en la piel, sobre todo, a diferentes potencias, diferentes intensidades, para lograr sobre todo estimular a nivel de la dermis, de las capas de la piel, para producir mayor colágeno y elastina y a su vez pues tener resultados, por ejemplo, tratando cicatrices, tratando manchas, arrugas y pues lograr ese embellecimiento en la piel sobre todo. ¿Qué tan invasivo es? Porque la carboxiterapia hemos hablado en alguna ocasión y sí, son pequeñas inyeccioncitas y es la agujita que entra con el gas. Pero en este caso, al ser láser, ¿qué tan invasivo es? ¿Qué tan doloroso puede ser? Pues la verdad es muy tolerable, o sea, normalmente ocupamos una anestesia tópica, una crema previa, no es un procedimiento invasivo que requiera quirófano o algún otro medio, es muy, muy tolerable y el riesgoso realmente, mientras lleve el cuidado del paciente, sí hay que preparar a nuestro paciente que se va a aplicar un láser CO2, sobre todo porque si viene con una piel muy deshidratada y nosotros sometemos a una energía fuerte, pues podemos producir algo muy temido que es las pigmentaciones, hiperpigmentación posinflamatoria. Ese es como el riesgo saldría mayor. Contraproducente, en teoría tú vas a que te veas más bonita y sales con las manchas, manchada. Que eso sí, me han llegado igual varios pacientes de otros lugares, pero sobre todo eso. Entonces, sí requiere una preparación, después hacer el procedimiento y bien seleccionado también el paciente, sobre todo porque un paciente que no usa protector solar, si nosotros lo sometemos a un láser, pues también hay más riesgo tanto de causarle sensibilidad en la piel, de que tenga manchitas, de que tenga lesiones. Entonces, pues principal es el cuidado del paciente, pero es un procedimiento que si tú preparas a tu paciente, realizas el láser CO2 y lleva las indicaciones después de, pues hay una mejoría bastante notoria, sobre todo en el tema de cicatrices, en el tema de arrugas. ¿En cualquier parte del cuerpo se puede trabajar, incluso en área corporal para estrías? Yo la utilizo mucho para área de estrías, en áreas corporales, cicatrices después de pues, cesáreas o de procedimientos quirúrgicos que tuvieron, a veces queda la cicatriz, la verdad es de los mejores tratamientos. ¿Por qué? Porque hacemos el láser CO2 y a veces, como hace esos microcanales, nosotros médicamente le llamamos ablación. Ablación, si lo buscamos, es como una quemadura controlada, porque no causamos un sangrado en la piel, sino hacemos esa estimulación de colágeno, porque si nosotros lo vemos a microscopio, vemos que las fibras aumentan, que hay mayor producción de colágeno y elastina, y eso es lo que nos da resultados a nosotros visibles. Ok, ahorita mencionabas que es como una quemadura, entonces podría haber costra. Sí, de hecho las principales, depende de la intensidad que trabajemos, pero casi en la mayoría, el 80-90% de los pacientes, hacemos una costrita o se hace una costrita muy ligera, pues dependiendo de la intensidad que nosotros estemos trabajando, y esa solita se desprende por el proceso que tenemos de nuestra piel, propiamente del proceso de cicatrización. ¿Qué tipos de cuidados deberíamos de tener ya una vez habiéndonos sometido a este láser? Pues el principal, el uso de protector solar cada 3 a 4 horas, alguna crema hidratante, la piel queda un poquito seca después del procedimiento, entonces hay que usar desde brumas o agua termal, aparte de alguna crema emoliente o hidratante, que
nos dé ese efecto, que nos quite el efecto como de tirantes y que recupere más rápido la piel. Pero principalmente eso, y evitar pues el uso de saunas, albercas, pues ¿Y esto por cuánto tiempo, este cuidado de...? Las costritas y el tiempo de recuperación es en promedio de 5 días, o sea, menos de una semana. Realmente, una semana ya la hay pacientes que yo los veo y les hago el procedimiento el viernes porque trabajan el lunes, y ya el lunes únicamente van con la muy, muy ligera costrita, pero el enrojecimiento te dura 24 horas, un día. Nosotros les ponemos una mascarilla calmante para que se vayan con menos molestia, porque sí, yo lo he notado, si no ponemos eso, es el ardor que pueden llegar a sentir los minutos iniciales. ¿Podría ser como cuando te insolas o estás bajo el sol mucho tiempo? Ok, ahorita por la reacción que mencionas. Exacto, y también la ventaja del láser CO2, pues incluso al hacer el procedimiento a veces con este tipo de láser podemos quitar lesiones que en un futuro pueden llegar a ser también malignas, ¿no? Entonces esas lesiones las podemos quitar porque hace como pues literal, o sea, deja la piel más renovada. Claro. Y otro uso que digo no es el tema del día de hoy, pero también para conocerlo, el láser CO2 se puede utilizar también para a nivel íntimo, vaginal, por lo mismo es diferente el aditamento, pero a nivel vaginal también estimula lo que son las paredes vaginales para ya problemas tanto sequedad íntima, posmenopausia, entre otras sintomatología que llegan a tener los pacientes, también es otro de los usos que puede haber del láser CO2. Wow, la verdad que la tecnología nos sigue sorprendiendo a favor, ¿no? En este tipo de situaciones estéticas y de salud que mencionas también ahorita en el área vaginal. Estamos viendo para nuestros amigos de radio en pantalla unas imágenes. Esto que están realizando, ¿esto es el láser CO2? No, es otro aditamento. ¿Ese es el Morpheus 8, que como comparativo del láser CO2, que hay muchas preguntas a veces. El Morpheus es una radiofrecuencia fraccionada. Ahí sí utilizamos microagujas, como lo que me comentabas, la carboxiterapia. En láser CO2 no hay microagujas. Y en Morpheus esas microagujas penetran en la piel y ese láser que se llama radiofrecuencia se dispersa en la dermis para crear también el estímulo de colágeno y elastina. ¿Cuándo elegir uno u otro tratamiento? ¿Por qué láser o por qué en este caso el Morpheus que estábamos viendo? Pues principalmente el fototipo, o sea, el color de la piel, los también antecedentes o diagnóstico. Por ejemplo, un paciente con rosácea activa, yo no hago un láser CO2, normalmente a veces el Morpheus les va mucho mejor y como hace esa radiofrecuencia fraccionada, baja incluso los niveles de sintomatología de rosácea. Pero principalmente cuando hay, por ejemplo, demasiada flacidez, también igual nos abocamos un poquito más a Morpheus. No son tantos arrugas, pero sí hay más flacidez. ¿Por qué? Porque Morpheus trabaja un poco más el área de flacidez. Bueno, trabaja más esos signos. En situaciones preventivas que también nos has platicado, a lo mejor todavía no han salido las arrugas, no tenemos todavía las manchas, ¿podemos ocupar en este caso el láser CO2 o es únicamente cuando ya existe alguna problemática en la piel? Pues yo recomendaría otros tratamientos como preventivos, o sea, el láser CO2 así como hacértelo para, no únicamente si tienes lesiones, si tienes ligeras manchas o el poro muy abierto, eso pudiera ser como preventivo. A lo mejor no tengo manchas, pero tengo el porito demasiado abierto, podemos hacer una sesión al año y te va a mejorar la piel por lo mismo, porque pues a su vez va a renovar tu pielecita y pues se te va a ver menos el porito abierto, entonces pudiera hoy utilizarse como se puede decir preventiva. ¿Y para cualquier edad o a partir de qué momento es recomendable en este caso el tratamiento? Yo sugiero, o sea, sí cualquier edad, porque un paciente con cicatrices puede tenerlo pues desde muy temprana edad, ¿no? O sea, después de una cirugía. Pero si estamos hablando a nivel de rostro, yo considero después de los 30 podemos hacer este tipo de tratamientos, cualquiera de los dos, Morpheus o láser CO2. Y en cuanto a la carboxiterapia, ahorita ya nos hablabas un poquito respecto al Morpheus, pero carboxiterapia tengo entendido que es un poquito más hacia zonas del cuerpo en particular, no tanto en cara, ¿o sí se ocupa también en cara? También se puede utilizar en cara, pero es más áreas corporales. Igual la carboxiterapia por sí sola tiene igual sus indicaciones, principalmente a veces fibrosis postquirúrgica, también cicatrices. Al final la carboxiterapia sí inyectamos una sustancia, y no estamos hablando de láseres ni de nada de láser, es por sí sola. La carboxiterapia pues se inyecta con un dispositivo que nos va a hacer ese efecto a nivel localizado. Pero también se puede usar en faciales, de hecho hay protocolos faciales de Carbox. Y para ojera bastante también. Era lo que te iba a decir ahorita que mencionabas, sí
sí había escuchado qué tan riesgoso pudiera llegar a ser, por ejemplo, en este tema en particular, las ojeras. ¿Qué sería mejor, carboxiterapia o irnos hacia el láser que mencionas? Pues creo que igual también hay que valorar el tipo de ojera, pero yo me voy más, o sea, sobre todo en pacientes que tienen como el plieguecito en la área de párpado, o sea, que ya hay ese exceso de piel, pero que no quieren una cirugía, sí nos vamos a láser, les va mucho mejor para estimular colágeno. Eso me encanta. En esa zona. Oye, he escuchado también acerca de la ozonoterapia. A lo mejor no tiene nada que ver con temas estéticos, pero ¿eso qué vendría siendo? ¿O sí lo ocupan en estética? Sí lo ocupamos. Yo en la clínica lo ocupo más para pre y postquirúrgico. La ozonoterapia es igual una aparatología que lo que hace es concentra el ozono. O sea, lo que inyectamos es el ozono, se transforma ese ozono y lo que hace pues es hiperoxigenar a nivel de celular. Puede aplicarse incluso vía rectal, ya vía intravenosa, ahorita se está usando también mucho la ozonoterapia precisamente pues para bajar los estados de inflamación a nivel sistémico y localizado. Yo la verdad no lo ocupo más tanto en faciales, lo ocupo más para después de una cirugía. Inyectamos la ozonoterapia incluso en la cicatriz para prevenir que esa cicatriz se haga cicatriz, o sea, que quede pues con menos lesión en la zona porque precisamente oxigenas esa área y haces que venga una cicatriz más fea, se puede decir. Entonces, la fibrosis postquirúrgica, a su vez también la ozonoterapia, es un dispositivo que tú sacas literal el oxígeno concentrado, va conectado a un tanque de oxígeno y esa la puedes inyectar. Ok, están llegando llamadas. Leti Ponce nos dice, muy buenos días, deseo saber si el CO2 puede quitar manchas de manos y cara por el sol. Sí, sí puede quitarlas, sí las puede ir disminuir, podemos ahí hacerle su valoración para que... Excelente. ¿Y dónde te encontramos, doctora, para ir a las valoraciones? Sí, pues estamos en Juriquilla, ahí en Soft Clinic, en la clínica de Soft Clinic, igual les comparto ahí el teléfono que es, para que se comuniquen y tenemos ahí página web, igual softclinic.net. Perfecto. Pueden ahí localizarnos o en Doctoralia también. Ahí pueden agendar su cita con Elena Álvarez. Qué linda, Doc. Muchísimas gracias, como siempre, por la información. Nosotros vamos a ir rápidamente a un corte. Por favor, no se despegue. Estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Empiezan a crearse las rutas y a partir de o hasta qué edad nos enrutamos o ya no hay manera. Pues el cerebro tiene la asombrosa capacidad de que desde que estamos en formación dentro de nuestras madres, nuestro cerebro está en formación constantemente. Cuando nace el individuo, el cerebro sigue en formación, está aprendiendo todo el tiempo se está moldeando, no es nuevo, no es una... A ratos. ¿Perdón? No es a ratos, o sea, todo el tiempo. Es constante. Es una constante durante la vida de un organismo que el cerebro tenga esta plasticidad. Es evidente y también se sabe que cuando la senescencia es presente en un organismo, el cerebro empieza a tener una capacidad menor a esta neuroplasticidad. ¿Se endurece la plastilina? Sí, exactamente. Es una muy bonita analogía de decir que cuando empezamos a ser más grandes, nuestro cerebro le cuesta un poquito más moldearlo, como lo hacíamos quizá cuando éramos más jóvenes. Sin embargo, es muy importante que durante las etapas juveniles, adultas, esta neuroplasticidad se esté entrenando. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la etapa de senescencia, sea más fácil para el cerebro recordar estas rutas que ya aprendió a formar durante toda su vida, a que cuando ya estamos grandes empecemos a querer formar estas rutas, entonces va a ser muy difícil. Es mejor que el cerebro, cuando ya estamos acostumbrados y entrenados a estar haciendo todo esto. ¿Es muy difícil, pero sí es viable? Sí es viable. Ok. Sí. De hecho, hay muchas aproximaciones en personas que tienen neurodegeneraciones, en donde justamente parte de sus terapias es estar haciendo, estar creando, estar moviéndose, porque el cerebro es lo que necesita. ¿Qué tanta capacidad tiene el cerebro para poder tener rutas suficientes? Ay, muchísimas el cerebro. O sea que de ahí no habría que preocuparnos, más bien hay que ocuparnos a empezar a crear nuevas rutas. Mejor dicho, no se puede, así es. Ok. Doctor, las personas que sufren demencia,
demencia senil se llamaba antes, ¿no? O Alzheimer. ¿Quiere decir que estas rutas se olvidaron, se perdieron, se endurecieron? ¿Qué pasa? Sí. Si imaginamos que las neuronas son cables de electricidad y en este cable de electricidad adentro hay cobre, todo el plastiquito que envuelve este cable es una proteína que se llama mielina. Exactamente. Entonces, esta mielina, ¿qué hace? Ayuda a que la información se fluya de una manera más rápida, más sencilla, más eficiente. Cuando tenemos problemas o existe alguna neurodegeneración, lo que pasa es que este cablecito llamado mielina en las neuronas se empieza a desgastar. Entonces, ¿qué pasa? Si el cablecito no está fluyendo bien la energía, empieza a tener cortocircuitos. Okay. Entonces esos cortocircuitos, por ejemplo, van haciendo que esa comunicación neural no ocurra. Las neuronas también mueren. Entonces, el cerebro plástico, cuando existe una neurodegeneración, carece de conexiones neurales fuertes, de rutas trazadas fuertes y carece también de toda esta capacidad que tenía antes para poder generar para moldearse nuevamente. Entonces, esto aunado a la muerte de las neuronas propicia a que las personas con, por ejemplo, Alzheimer no recuerden, las personas con Parkinson tengan el temblor característico, justo porque hay muchos cortocircuitos en el cerebro que hacen dejando de pasar la energía. Exacto, que hacen que la persona esté temblando todo el tiempo. Claro. Entonces, esta plasticidad en el cerebro sí se pierde en gran medida en estas neurodegeneraciones. ¿La mielina se puede regenerar? ¿Podemos ayudar en algo para que se vuelva a cubrir ese cableado? Es una de las grandes preguntas que muchos de nuestros colegas en el Instituto de Neurología estamos tratando de responder. ¿Cómo le podemos hacer para que la mielina se pueda restablecer? Porque sí existen procesos naturales en los cuales la mielina se puede restablecer, pero de manera parcial o no de una manera igual a la que estaba antes. Sin embargo, existen ya muchas investigaciones que están tratando de hacer eso, tratando de buscar alternativas para que la mielina pueda tener la misma forma que tenía antes y podamos lograr así recuperar funciones cognitivas, recuperar estas rutas cerebrales que se fueron perdiendo. Pero sí se puede, pero todavía no hay algo no sabemos contundente. El cómo. Se saben, tenemos pistas, pero ahí va. ¿Nacemos con una cantidad de neuronas? Nacemos con una cantidad de neuronas, sí. Nacemos con una cantidad de neuronas y esta cantidad de neuronas lo que va haciendo es que durante nuestro desarrollo van cambiando, van tomando formas diferentes. Algunas mueren. Antes se pensaba que las neuronas con las que nacíamos no se podían recuperar. Pero ahora sabemos que existen nichos neurogénicos, se les conoce, que son pequeños puntos estratégicos que tenemos en el cerebro donde las neuronas nacen nuevamente, porque antes se pensaba que no nacían, que se morían y ya, quedaba. Pero no, hay algunos nichos neurogénicos en donde las neuronas nacen nuevamente y se vuelven a restablecer en algunas zonas del cerebro para tratar de seguir teniendo esta capacidad neuroplástica que tiene. Doctor, ¿con qué se mueren las neuronas? Uy, ¿con qué se mueren las neuronas? El ser humano es muy frágil. Afortunadamente tenemos el cráneo que cráneo duro. Es muy duro, protegido por la dura madre, entre otras estructuras. Pero las neuronas son tan frágiles que se pueden morir con un golpe, con una contusión. ¿Con drogas? Con drogas se pueden morir, con el consumo excesivo del alcohol se pueden morir. Un ejemplo clarísimo de esto es el delirium tremens, cuando una persona es alcohólica y ya tiene una condición en la que sus neuronas y el cerebro está tan dañado que empiezan a tener deliriums, empiezan a alucinar, empiezan a crear escenarios que no existen. ¿Por qué? Porque el cerebro ya está completamente dañado. Se están muriendo esas neuronas. Hay neuronas muertas, hay neuronas que se están muriendo. Entonces, en esos nichos es más difícil que crean nuevas neuronas, que aparezcan nuevas neuronas. Es muy complicado, es muy complicado. En una persona que a lo mejor no tiene este tipo de consumo o situaciones que mencionábamos ahorita, podemos apoyar de alguna manera a que se sigan generando neuronas. Claro. Claro. ¿De qué forma? De la manera en la que suena muy trivial y algo muy sencillo, pero ahí está la clave.
hay que tratar de comer bien, hay que tratar de hacer ejercicio todos los días y tratar de ejercitar el cerebro todos los días a través de no estar scrolleando en el celular. Ay, vamos no a agarrar y deberían de leer. existir. Vamos a agarrar, leamos, vamos a aprender a dibujar, a aprender a bailar, aprender a salir, a caminar. Existen trabajos muy bonitos en donde el simple hecho de salirte a campo, a subir un cerro, a caminar, a observar naturaleza, el cerebro se prende de una manera tan bonita que tenemos todo, pero hay que prendamos el cerebro y viene la semana. La Semana del Cerebro, platícanos. La Semana del Cerebro, sí, es un evento muy bonito y que nos llena de mucho entusiasmo en el Instituto de Neurobiología, porque déjenme les cuento que este año ya se cumplen 20 años de que se realiza en el Instituto de Neurobiología de manera ininterrumpida, solo en la pandemia se hizo de manera virtual. La Semana del Cerebro se realiza, es una iniciativa a nivel internacional que fue impulsada por Dana Foundation en Estados Unidos y ahora ya se hace en muchas partes del mundo. Aquí en el Instituto de Neurobiología se va a realizar a partir de mañana, 11, 12, 13, 14, hasta el 15 de marzo. Entonces, ¿está abierto a toda la comunidad? Toda esta semana, afortunadamente, ya tenemos cupo lleno. Tenemos cupo llenísimo, todas las escuelas respondieron muy bien. Ya tenemos inscritos primarias bajas, primarias altas, preparatorias. Ya no hay lugar, pero el sábado les esperamos. Okay. El sábado podemos llegar. El sábado, ¿Dónde por está? favor, cáiganle. El sábado les esperamos en el Instituto de Neurobiología, en el Centro Académico Cultural que se encuentra en el campus de la UNAM, ahí en Juriquilla. Súper. Y va a ser a partir de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y tenemos muchísimas actividades en donde vamos a tratar de enseñarle a la gente cómo justamente puede moldear su cerebro para promover la neuroplasticidad. Doctor Santiago Pech, muchísimas gracias. No, gracias Te agradecemos a ustedes muchísimo. Y Sandy Mora ya está con nosotros. Ella nos va a platicar de cómo identificar a los saboteadores. Vamos con ella. Maestra en Desarrollo de Potencial Humano, Sandy Mora, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias, qué gusto verla. ¿Qué es un saboteador mental? Pues mira, estos saboteadores mentales son estos mecanismos, ahorita que estaba escuchando al doctor, estos mecanismos que tenemos de supervivencia. Son estas voces o estos DJs, ¿no? Estos que nos están tocando canciones en nuestra cabeza, porque acuérdense que la función principal del cerebro, la primera, es mantenernos con vida y ahorrar energía. Entonces, esta parte primitiva donde está la amígdala, este cerebro límbico, tiene esa función y lo que va a hacer es tratar de prevenir a toda costa que entremos en zonas desconocidas, que desgastemos energía aprendiendo o que nos pongamos en riesgo. Y puede ser un riesgo real o puede ser un riesgo percibido. O sea, un riesgo puede ser el rechazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cerebro hace todo hasta lo imposible. Yo digo que tenemos este chango loco en la cabeza, ¿no? Que cada vez que percibe un potencial riesgo, ya sea para nuestro ego o para nuestra integridad física, va a lanzar a sus suates saboteadores mentales para convencernos de mejor no hacerlo. Entonces, tiene una función muy loable, este pobre chango loco, que es mantenernos con vida y cuidarnos. Nos está ayudando, según él. Nos está ayudando. Claro. El problema es que lo hace a través de unos mecanismos un poco rudimentarios y no mide que también puede estarnos estancando, estar haciendo que perdamos oportunidades y estar haciendo que no avancemos en la vida y no aprendamos cosas nuevas. Entonces hay que estar bien atentos de estas cantaletas que de repente nos hacemos, ¿no? Que racionalizamos razones por las cuales no aventarnos a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, está, yo digo, el DJ perfeccionista, ¿no? El que dice, si no es perfecto, mejor no lo hagas. Y entonces está buscando la perfección. Trabajando y nunca lo todo sueltas. El tiempo estás encontrándole detalles y entonces nunca lanzas tu propuesta, nunca te avientas al ruedo, etcétera, etcétera. Entonces está cantándote todo el tiempo en la cabeza, no es perfecto, todavía no es perfecto. No está bien, falta, todavía no. Todavía no está Puedes lista. dar más. Exacto. Y entonces lo que hace es prevenirte de correr el riesgo de lanzar algo, de fracasar en este caso. Para que no vayas a fracasar, ¿no? Entonces, tenemos que detectarlo y poder cambiarle la canción y decir, a ver, más vale avance que perfección, ¿no? Más vale hecho que perfecto. Entonces,
¿Cómo lo voy detectando? Pues necesito estar muy observante de mí misma y necesito estar con mucha conciencia de que, o sea, si no estoy avanzando, hay algo ahí, ¿no? Por ejemplo, tenemos al otro DJ que es el DJ impostor. Y es el síndrome del impostor que hemos platicado en algún momento aquí, ¿no? Y entonces es este que te está cantando toda la canción, no eres suficiente, ¿no? Y te está cantando esa rola todo el tiempo en la cabeza. Y entonces nos sentimos que quizá estamos donde estamos por suerte, pero que en cualquier momento alguien se va a dar cuenta de que no deberíamos estar ahí. Y entonces, pues todo el tiempo estamos... Pero vives con una angustia espantosa. Vives con mucha angustia. Lo que hacen estos changos es que a través del miedo evitan que corras riesgos. O sea, el miedo tiene una función, ¿no? El tema es cuándo es un riesgo real, donde nuestra integridad física o moral verdaderamente está corriendo un riesgo, y cuándo es un riesgo percibido, ¿no? Que ni siquiera nos estamos cuestionando si verdaderamente está ahí y que nos está estancando en la vida y que nos está impidiendo crecer, que nos está impidiendo aprender. Hay que recordar, como decía el doctor, que para generar nuevas rutas neuronales necesitamos un proceso de aprendizaje y un proceso de prueba y error y repetir, y eso implica un riesgo al final del día. Ahí está el chango loco en la pantalla. Sí, claro, chango, amigos de radio. Entonces necesitas tener esta exposición a lo nuevo, a lo desconocido y empezar a entrenar a tu cerebro para que vaya adquiriendo nuevas habilidades. Entonces, digamos, de donde yo estoy a donde quiero estar o a esta meta que quiero lograr, el camino no va a ser lineal, no va a ser perfecto, no va a ser infalible, va a estar lleno de baches, ¿no? Vueltas, y de repente voy bien y me regreso porque algo no me salió bien, etc. Y está bien, es parte del proceso, no hay por qué angustiarnos. Todo aprendizaje tiene esta parte del error, es parte de... Entonces, ¿cómo desmontamos a estos saboteadores? Lo primero es detectarlos. O sea, lo primero es darnos cuenta cuál es la canción que está sonando en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cuál es la rola que se está repite? Por ahí tenemos, por ejemplo, el DJ excusas. No es mi culpa, es que, ¿no? Y todo el tiempo está repitiéndonos y buscando. Yo no fui. ¿No? Buscando afuera, yo te aseguro que yo no fui. Buscando afuera, entonces, por ejemplo, este DJ lo que quiere es no asumir responsabilidad porque puede implicar un riesgo, puede implicar un desgaste, ¿no? Cuando asumes responsabilidad tienes que asumir acciones para resolver las cosas, y eso implica energía, y entonces el chango loco lo entiende como desgaste de energía, potencial muerte, no lo hagas, ¿no? Y entonces buscamos excusas. ¿Y qué tienes que hacer? Pues entonces, en lugar de quejarte o en lugar de buscar allá afuera, hacerte consciente de, todo el tiempo estoy echando para afuera y no me estoy haciendo responsable, asumir eso que se le llama en inglés accountability, ¿no? Que es hacerme yo responsable y decir, ok, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer yo? ¿No? Entonces, primero, detéctalo. Escucha cuál es esa cancioncita que está sonando en tu cabeza y cáchala, ¿no? Segundo, cuestiónalo. ¿Es cierto? ¿Realmente corro? ¿Cuál es el riesgo que estoy corriendo? ¿Cuál es el miedo aquí? ¿No? Porque cuando traes esta cantaleta... Es porque hay un temor interno. Es porque hay un temor interno, ¿no? Entonces, ¿cuál es este miedo? ¿Cuál es el miedo real? ¿No? Y entonces un poco como decirle a Chango, ya te vi, ¿no? Porque el chango trata de estar tras bambalinas y hacerte pensar que eres tú quien está tomando estas decisiones. Pero cuando estás consciente, entonces como que dices, ya te escuché, ya te vi, es mi chango juez, ¿no? Sí. Es mi chango pretextos, es mi chango perfeccionista, ya te vi. Y entonces puedes cuestionar, a ver, ¿cuál es el miedo real? ¿Cuál es el riesgo aquí? ¿No? ¿Qué es lo que me está realmente deteniendo? ¿Es verdaderamente tan malo? Tengo algo que ganar si corro este riesgo, y entonces cambia la canción, ¿no? Y entonces aquí es donde entran este tipo de afirmaciones o este tipo de pensamientos. Porque además te puedes hacer amigo de tu chango, ¿no? Es totalmente. Porque el chango no es el villano. Te quiere ayudar al final del día. ¿Tú qué crees? Claro. Sí. Hay otro chango que no sé si lo tengas, pero que escucho mucho mientras más me acerco a los años, que es esa limitante de ya no estoy en edad. ¿Por qué no aprendes? No estoy en edad. No, es que ya estoy muy vieja, es que ya llegué a los 60. Es una limitante. Totalmente, es un saboteador mental. Totalmente. Ha de ser otro chango, yo no sé quién Seguro. es ese. Pero lo voy a agregar a la lista. Agrégalo, el día que lo encuentre lo voy a agarrar. Todavía puedo hacer cosas. Claro que se puede. Totalmente. Y son por eso hay que cuestionarlo, porque es realmente, a veces vienen de cantaletas que no son nuestras.
A veces vienen de cosas que hemos escuchado, que nos han venido cantando afuera y que nos las compramos como propias. Y a veces sí son mieditos internos de decir, bueno, es que a mi edad, y si no me sale, no vaya yo a hacer el ridículo, no sé qué. Pero entonces es decir, ok, ya te vi, me estás queriendo sabotear. ¿Realmente es cierto? ¿Cuál es el riesgo real? ¿Cuál es el potencial logro? ¿Cuál es la potencial ganancia de este riesgo Ahora, que quiero si este correr? chango loco está, ya que lo confrontas, resulta que le ves toda la cara y toda la actitud y todo de alguien muy conocido que puede ser mamá, puede ser papá, puede ser al abuelito. ¿Qué hacer? Porque luego te confrontas ante pues esas autoridades, y lo pongo entrecomillado, esas jerarquías de nuestros antepasados y dices, no, espérate, o sea, ya te vi, pero mejor ya no te veo porque eres mi mamá o eres te obedezco. Mejor si te obedezco. ¿Qué hacer? Porque luego justo no eres tú, vienen de la escuela previa. Fíjate, Ara, yo creo que sí, o sea, uno, si lo detectas y te das cuenta y lo cuestionas, tú ya puedes tomar una decisión, pero de manera más consciente. Sí. Y decir, ¿sabes qué? Me prefiero y tomo la decisión consciente y entonces ya no se vale quejarme y decir que no, o sea, es una decisión consciente de esto es lo que mi familia ha hecho y yo decido de manera consciente, me doy cuenta que estoy limitándome de esta opción porque mi familia me ha dicho esto, pero decido cumplir con el precepto familiar. Ya es decisión de cada quien. Entonces ya no te quejes. Pero ya no, sí, claro. Pero ya lo estás haciendo de una manera consciente, ya no te vas en automático, ¿no? Entonces, una vez que lo detectaste, que lo cuestionaste y que empiezas a cambiar la canción, ¿no? Entonces es, ok, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿Qué me podría salir bien? ¿Qué sería lo mejor que podría pasar? ¿No? En lugar de decir el que se compara, ¿no? Yo digo el DJ comparón, el que anda ahí comparándose todo el tiempo con, es que la vecina, es que mi tía, es que mi amiga, es que fulanito mira en redes sociales, es que yo no le llego ni a los talones, o, ¿no? Ok, la mejor forma de compararte es contra ti mismo, contra ayer o hace un mes. ¿Estás mejor o no? Esa es tu comparación válida. Entonces, decir, cada vez que caigas en el tema de estarte comparando con otros, es voltear y decir, ¿cómo voy yo? ¿no? Sí. Y entonces cambias la canción y el último paso, el cuarto paso es observarlo, detectarlo, cuestionarlo, cambiar la canción y el último paso es tomar acción. Es, claro. Ok, ya con esta conciencia, ¿qué quiero hacer para así moverme y no quedarme estancado, no quedarme con las ganas? Porque yo digo que no hay peor cosa que el arrepentimiento. Y hay un libro que habla de los arrepentimientos de la gente al momento de morir. Y uno de los mayores arrepentimientos es no haber hecho esto que yo tenía ganas de hacer por miedo. No me arriesgate, a lo mejor no te sale. No me arriesgué. Sí. Del suelo no pasas, de verdad. O sea, claro, hay que medir los riesgos, pero más vale decir, mira, lo intenté, no, perseveré y no era por ahí, a decir, híjole, ¿qué hubiera pasado? Y si hubiera hecho, híjole, ¿cómo no lo intenté antes? Y vivir que no con quede esa, en ti. Es correcto. Entonces, que no quede en ti, no te limites, no dejes que tu propio mecanismo de defensa primitivo te sabotee en florecer, en crecer, en expandirte, en aprender y en generar estas nuevas rutas neuronales que te permitan ser mejor a cualquier edad, no importa, a cualquier edad se puede y la bendición de la neuroplasticidad es esa, que no importa tu edad, mientras tú estés ejercitando este músculo del aprendizaje, vas generando nuevas rutas neuronales, entonces no dejen que su chango los sabotee, por favor. Y el ejercitarlo te vuelve más seguro. Al final del día, porque todo esto es a base de la inseguridad y el miedo que te genera el no estar consciente de lo que puedes hacer. Totalmente, y entonces en la medida que tú vas detectando el chango, cuestionándolo, tomando nuevas acciones, vas haciendo evidencia de que no es tan grave, claro, de que sí se puede, de que no me salió tan mal, de que a lo mejor no salió como yo esperaba, pero aprendí, conocí a otra persona, abrí una puerta, ¿no? Entonces vas recopilando evidencia que te va dando más seguridad en ti mismo. Sandy Mora, muchísimas gracias. Teléfono, por favor, ¿en dónde te contactamos? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales, @sandymora.mx en Facebook, en Instagram y en TikTok. Me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en mi página web www.sandymora.com. Muchísimas gracias. ¿Tu teléfono 467-6031? Perfecto. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, pero regresamos con el doctor Jaime Zúñiga Burgos. Vamos a hablar de los mercados queretanos. Volvemos. Estamos de vuelta.
nutricionista del estado de Querétaro, el doctor Jaime Zúñiga Burgos, está con nosotros. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien, mi querida Ami. Vamos a hablar de los mercados de Querétaro o del mercadeo en Querétaro. ¿Con qué empezamos? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo fue lo primero que cambiamos? Querétaro, como cruce de todos los caminos, por aquí pasaba mucha mercancía, mercancía de los indígenas, muy primitivos, en la época del trueque. El que sembraba algo cambiaba con el que sembrara otra cosa. Claro. Era autoconsumo, pero lo que sobraba lo iban cambiando, o eran grupos familiares. Y aquí se hizo famoso un postécal, un comerciante, que tenía las funciones también de supervisión del rey Moctezuma, porque venía aquí e informaba. No era cualquier postécal, era una gente que tenía cierto prestigio, cierto estatus. Incluso decía que descendencia real. Lo conocían por Coni. Coni quiere decir ruido, el dialecto. Y entonces él llegaba a las tierras de la Cañada, donde vivían los pobladores en cuevas, dispersos. Y no había sedentarismo todavía, pues eran nómadas, andaban viendo dónde podían recolectar, de acuerdo a la temporada, o cazar. Y Coni llegaba ahí gritando, por eso le pusieron ese apodo, Coni, que quiere decir ruido. Era un pregonero, llegaba y para juntar, para que se supiera de su presencia, empezaba a gritar, no se sabe qué gritaba. Como merolico. Merolico. O sea, ya llegué, vengan a ver qué cambiamos, sí. Entonces él venía aquí a esta parte donde los indios eran medio rebeldes y él logró congraciarse con ellos, se ganó su amistad y les cambiaba sal, les cambiaba algunas otras cosas por la producción que tenían ellos ahí, pieles de animales, puntas de flecha, eran nómadas cazadores, entonces les cambiaba y ese intercambio le dio cierta familiaridad, amistad con ellos. Entonces se puede decir que los primeros actos de comercio como tal de intercambio que se tienen ubicados es gracias al fundador de Querétaro, que después sería Fernando de Tapia. Hernando de Tapia primero por Hernán Cortés, porque le pone nada menos que el nombre del conquistador. ¿Y luego de dónde le salió el Fernando? Se fue transformando con el paso del tiempo. Okay. Después fue Hernando, después Fernando. Y los apellidos de Tapia, por eso señalamos que no era cualquier indígena. Cortés venía con dos hermanos muy valientes, los Tapia, y le ponen Hernando por Hernán Cortés y de Tapia por los O sea que sí traía sangre por ahí. Se puede decir que él inicia ese intercambio que está consignado en la historia. Querétaro fue evolucionando con la llegada de los europeos, se empezó a circular la moneda, venía todavía con la denominación de cuartillos reales, medio real y todo eso, de acuerdo a la usanza española. Empezaron ya a acuñarse monedas aquí y empezó ya, sin desaparecer el intercambio, el trueque, empezaron a darse los actos de comercio e incluso algunos al principio no aceptaban la moneda porque no se comía. Era cuestión de intercambiar. Claro, yo te doy y tú me das. Me das esta cosa dura y ¿qué hago con ella? Claro. Ya una vez que se estableció la ciudad como pueblo de indios, que empezó a evolucionar, nos ubicamos en la etapa ya de los españoles. Ya había conventos, prácticamente todas las órdenes religiosas se asentaron en Querétaro, agustinos, franciscanos, dominicos, carmelitas, todos estaban aquí en Querétaro. ¿Por qué? Porque era el centro, era el cruce de todos los caminos, era el camino real de tierra adentro, era un lugar estratégico. Y sigue siendo. Y sigue siendo, sí. Y lo fue también para el comercio. El mercado que se instala, que hay de memoria, es el Mercado del Carmen. El Mercado del Carmen estaba en la calle de Morelos y hoy Juárez. Pero ¿Dónde está la iglesia? Donde está la iglesia del Carmen. Okay. En el atrio y todo esto. Las palomas. Palomas ahora. Entonces ahí fue el primer mercado. Pero había ya cierto problema, cierta anarquía, y entonces un gobernador de Paula y Mesa adquiere lo que era la huerta del convento de San Antonio, de su peculio, él lo pagó, y establece ahí el mercado de San Antonio. Ese mercado de San Antonio surtía todo Querétaro, estaba muy cercano todo. Y había, desde luego, también, como lo hay ahora, tianguis en la vía pública y todo, pero pues, eran pequeños. Ya como mercado, este mercado de San Antonio, en el año de 1808, porque en 1809 se empezaron ya las obras para la plaza, lo que es el jardín de la corregidora,
Y lo que se había desprendido del jardín, del convento de San Antonio, que había allí un molino de trigo, había muchas cosas, entonces se convierte en mercado y después se tiene que retirar de ahí porque acuerdan que el espacio adecuado para el monumento a la heroína, como se le llamaba antes, era nuestra heroína, era ahí donde quedó. Varios estados de la República colaboran para el monumento y este mercado se desplaza al mercado que conocemos después como Mercado de la Cruz, pero frente al Templo de la Cruz. No donde está ahorita. De 1908-9 se traslada a la Cruz. Y ahí en la explanada, frente a lo que fue el atrio del convento de la Cruz, la explanada que después se conoció como Fundadores, funcionó este mercado hasta la época de Mariano Palacios, en que se acuerda retirar de ahí porque pues, era en la vía pública. Apenas todo 80, improvisado. Apenas 80, ya hace mucho, Sí. casi 40 años, sí. Todo improvisado y Mariano adquiere unos terrenos a orillas del río, donde está actualmente el mercado de José Ortiz de Domínguez, que ahora es conocido como Mercado de la Cruz. O sea, ahí no había nada hace 40 años, hace 30 y no, eran milpas. Eran milpas, eran huertas. ¿Cómo pasa el tiempo? Eran huertas. En los años 40, 50, Ajá. que nos tocó estar en el Instituto Queretano, la calle de Marte, pues era una calle que a ambos lados, en una barda con los faroles que se fueron perdiendo, a ambos lados había huertas, de don Pantaleón González, de mucha gente conocida, y después el puente de San Antonio y el colegio El Queretano en el molino de San Antonio. Pero me fui relacionando una cosa con otra, pero hay un mercado que fue el más importante de Querétaro, que en la época del gobernador Francisco González de Cosío lo establece rindiendo homenaje a un ilustre médico queretano, fundador de la cirugía moderna, de la medicina moderna, cuando junta lo que era la práctica de la clínica y la cirugía en una sola, porque antes eran por separado. El mercado lleva el nombre de Pedro Escobedo. Este mercado de Pedro Escobedo tuvo varias etapas, se mejoró en la época de Agapito Pozo y estaba en lo que era también, casualmente, la huerta de otros franciscanos, porque tan franciscanos eran los de San Antonio como los de acá de San Francisco. Los de San Francisco, claro. Y en lo que se conocía como la Plaza de los Escombros, porque habían destruido las capillas con las leyes de reforma, ahí se levanta el mercado, un mercado ya formal y bien planeado, con un niño abrazando un cisne, una fuente en el centro. Y este mercado después, por lo mismo que la ciudad va creciendo, se cambia a las orillas de la ciudad. Se cambia entre Zaragoza y lo que era la carretera a México, la carretera panamericana. Claro. Y con ese cambio pierde su nombre original, que era Pedro Escobedo. Que era en honor al médico, el mercado. Sí, Mariano Escobedo. Ahora lo conocemos como Mariano Escobedo. El mercado Escobedo, que muchos ni saben que es Mariano y menos saben que era a nombre del doctor Pedro. Sí, hay un municipio, Pedro Escobedo, sí. Pero aquí teníamos también, además de una calle, teníamos el mercado Pedro Escobedo, un mercado que se rodeó poco a poco de comercios y era, se puede decir, el centro de la ciudad, porque a una cuadra del Jardín Obregón en aquella época, San Francisco, que en una época fue catedral de Querétaro, pues era la parte más importante, era el corazón de la ciudad. ¿Podríamos decir que fue el primer mercado o el mercado más importante en orden cronológico? Sí, así fue. Así fue, este mercado duró pues hasta que fue trasladado allá en los años 60 y después empezaron a surgir, creció la ciudad, el mercado del Tepetate, muy importante también, porque abarcaba la otra banda, de la vía para allá era otra. Los de la otra banda, los peligrosos, sí. De la otra banda ni tan peligrosos. ¿Verdad que no? No, yo ahí sí te toca, sí. Convivido y hallado en los años 50 con mucha gente muy noble, tenía yo amigos allá. Sí había violencia. Pero había como ahí una discusión, ¿no? La gente se conocía. Sí. Era muy diferente la situación ahora ya. Pues se modernizaron, ya es muy diferente el Tepetate. Tanto los barrios como La Cruz como el Tepetate y la periferia, que eran congregaciones de indios como San Pablo, Carrillo, Santa María Magdalena,
San Francisquito también. Entonces todo esto, la evolución del comercio, era muy doméstico. La tiendita de la esquina que te fiaban, que te daban en un cucurucho, en un alcatraz, comprabas azúcar. Además, fíjate, el dinero daba vuelta entre nosotros o entre los queretanos, no se iba a grandes cadenas internacionales como lo vemos ahora. Que eso ha sido, bueno, pues una petición de muchos de nosotros de cómpralo local, cómprale a la señora de la esquina, compra en nuestros mercados, porque es la manera de que nos vaya mejor, ¿no? Sí, a todos. Sí, antes en cada esquina, en cada barrio, en cada grupo de casas había alguien que se dedicaba al comercio. Ve con doña Rosita y ve a y la dile frutería. Que después le pago. Claro, por supuesto. Sí, ha cambiado mucho. Cuando llegaron ya las grandes corporaciones comerciales, estas cadenas, pues sí sufrió ya después la situación el comercio local. Pero el convivir, el ir a la tienda, a la panadería, los panes de a 5 centavos que nos tocaron a nosotros, con 1 peso llegábamos con 20 panes de la vienesa. Oye, ¿cómo ha subido todo? Los panes, empezando por ahí. Y no le creíamos a la abuela cuando decía que el kilo de huevo, 20 huevos costaban 1 centavo. Sí, que seas, ay, no es cierto. Bueno, así van a estar nuestros nietos ahora también. Sí. Jaime Zúñiga, muchísimas gracias. Nos haces recorrer el tiempo, imaginarnos parte de la historia, que finalmente dicen que el que no conoce su historia, bueno, pues tiende a repetir los errores. Exactamente. Y además, pues no tienes una identificación real si no sabes de dónde vienes y cómo era los tiempos, aquellos tiempos del ayer, ¿no? Muchísimas gracias. Eran mejor mis tiempos, decía la abuela. Siempre van a decir eso, y ahora ya nos encontramos en la misma. Sí. Tiempos pasados siempre fueron buenos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Estamos de vuelta. A nuestros amigos de radio, de televisión, quienes se sumaron vía streaming, mil gracias. Y por supuesto también a nosotras nos pueden encontrar en redes sociales. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos en Instagram, en Facebook y también en nuestros canales de YouTube. Mi querida Ame, arrancando semana con toda la actitud. Que tengan muy bonito lunes. Con todo, ya despertamos. Muchísimas gracias, queridos amigos, compañeros de trabajo que hicieron posible esto, que llegue hasta sus hogares, negocios, vehículos, donde nos escuchen. Gracias a ustedes, que son, bueno, pues el motivo por el cual hacemos este gran trabajo con muchas ganas y con mucho amor. Que tengan ustedes una feliz semana y de verdad, si ustedes lo quieren, porque si no, no, mañana aquí estaremos en punto de 8:30 para seguir platicando muy en confianza. Lindo lunes. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.